Hola hermanos, gracias por entrar a este video. Este video fue filmado en el 2016 en una prestigiosa tienda en Chicago. Como fue un video familiar, está un poco movido y le pedimos disculpas. Y quisimos volver a esta tienda para Navidad de 2018 para poder filmarlo mejor y poder hacer este video. Y ya todo lo que van a ver aquí no existe más. Todas estas decoraciones que ocupaban un piso quedó solamente vitrinas, poquitas, 3 arbolitos nada más. El año que viene ya estará ocupado todo el piso con otros artículos, ¿no? Pero la Navidad ya dejará de ser ornamentada. Desde los años 90 ya existían grupos que luchaban por quitar la palabra Feliz Navidad, Merry Christmas, por Happy Holidays, o sea, felices fiestas, porque así las incluyen a todos y no es solamente la cristiana, ¿no es cierto?, lo que están festejando. Las tiendas famosas y antiguas como esta decoraban también sus vitrinas con escenas hermosas. 10 o 12 vitrinas eran decoradas. Hoy en día vi solamente 3. El resto era ropa en exposición. Mientras tanto, los cristianos se dividieron y algunos festejan la Navidad y otros critican la Navidad y dicen que no debemos festejarla porque no es bíblica, que es pagana. En verdad tienen razón, no es bíblica y la fecha elegida es pagana. Pero ellos festejan Pascua y siguen canones católicos también, que ni se dan cuenta, católicos y trinitarios, porque celebran otra Pascua que no es la bíblica tampoco. Vean nuestro video de Pesaj, que es Pascua o Passover, y ahí les vamos a explicar un poquito más. Ni hablemos de los mesiánicos como nosotros. Ellos dicen que es pagana, que no se debería celebrar, porque no lo dice la Biblia. Creen que Yeshua o Jesús, como bien conocido, nació en Sukkot o fiesta de tabernáculos. Pero tampoco se definen y ponen una fecha, porque si la pusieran, por lo menos podríamos festejar el cumplimiento de las profecías de Isaías donde habla del nacimiento de Jesús. Otros dicen que festejamos el nacimiento de Jesús todos los días del año. Pero eso no es verdad, no es así. Realmente nunca hablamos del nacimiento. La fiesta de Navidad se está apagando cada vez más y más. Y esos que dicen que son paganas, algunos de ellos celebran Rosh Hashanah y Hanukkah, que tampoco dice la Biblia que se celebran. Un amigo cristiano nos invitó el año pasado a que lo acompañáramos junto a su familia y sus hijos y vecinos y fuimos con la guitarra a un villancico o una cantata navideña. Íbamos de casa en casa cantando canciones de Navidad. Bueno, supuestamente eran canciones de Navidad, porque en realidad eran canciones de Rudolph, el alce sereno, I wish you a Merry Christmas, Feliz Navidad, la 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 la, canciones de soldaditos y tambores, o mi burrito sabanero, que tiene que ver con Jesús. La única que se cantó realmente con letra hablada de Jesús era Noche de Paz, que es Holy Night. O sea, increíble. Quisimos cantar canciones que hablaban de Jesús y la Navidad y nadie las conocía. Y eso que eran cristianos. Muchas canciones en inglés mezclan a Jesús con Noel. Si seguimos así, esos niños terminarán creyendo que Jesús es Noel, o Papá Noel, o Santa Claus. Hay una canción navideña muy conocida en el mundo inglés que dice Noel, what holy night. ¿Qué significa? Papá Noel, que noche divina o noche santa. Imagínense, incluir a la noche santa con Papá Noel o Santa Claus. Es la única época del año que familias se unen. Durante todo el año ni se ven, sean porque están ocupados con sus trabajos y estudios, porque viven lejos o en otros estados, peleándose también o están peleados, porque tienen hijos u otras preocupaciones. En resumen, es tan difícil reunir a la familia toda junta. Nosotros creemos que sí, es pagana, pero se festejan tantas cosas paganas también. A nuestro parecer, deberíamos aprovechar la fiesta de Navidad y hablar de Jesús, de su nacimiento. Es la única época que la gente te permite hablar sobre Jesús. Todo el año, si intentas hablar sobre Jesús, o te dicen que no tienen tiempo, o te miran como si estuvieras loco, o eres un fanático religioso. En cambio, nosotros les contamos a los niños el sueño de María, aprovechamos esa fecha, ¿no? A los adultos les decimos que la Navidad no es solamente compras y regalos. ¿De qué vamos a hablarles? ¿De Apocalipsis? ¿O de la muerte y crucificación de Jesús? ¿O de las 70 semanas de Daniel? Sacamos esta oportunidad de la Navidad para hablar a todos sobre Cristo. Si la perdemos, ¿qué nos queda? No me digan que tenemos todo el año, porque en realidad nadie te escucha. Y los que te escuchan casi siempre es por educación.
Pero esa fiesta, la de la Navidad, no se pueden escapar. Aunque les parezca mentira, muchos festejan la Navidad como tradición, pero en realidad no conectan el nacimiento de Jesús con esa fecha. Y al decirles que están festejando el nacimiento de Jesús, se quedan pensativos y boquiabiertos. Es increíble. El árbol de Navidad es pagano, es verdad, ya lo sabemos. Pero la gente pone el pesebre. Recuerda el nacimiento de Jesús. Algunos van a la iglesia. Pascua y Navidad son las únicas dos fechas que la gente trata de acercarse a lo religioso. Si las quitamos, ¿qué nos queda? Ya vimos que los niños cantan decenas de canciones que ni hablan de Jesús, ni de su nacimiento. Los mesiánicos insisten que nació entre septiembre y octubre. ¿Por qué no ponen una fecha entonces? ¿Cómo no quieren ponerla? Porque no tienen autoridad. No tienen autoridad ninguna para agregar una fiesta, es verdad. Entonces, ¿qué nos queda? Ganaron los ateos o los que profesan otras religiones, ya que a ellos sí les molesta que celebremos el nacimiento del Mesías. El año que viene la tienda que estamos filmando ya no tendrá casi nada o mucho menos los objetos que nosotros habíamos mostrado aquí, ¿no? Relacionados con la Navidad. Tal vez tengan algo para vender, pero poco a poco, Merry Christmas, Feliz Navidad, irá desapareciendo de nuestro vocabulario. Nos llenaron con canciones que hablarán de renos, Noel, Santa Claus, soldaditos, pero letras que hablan de Jesús desaparecerán. Este video es para que ustedes no dejen que sus hijos y nietos se olviden de la Navidad. Aprovechen para decirles que ellos reciben regalos, pero que el invitado principal de esta fiesta es Jesús. ¿No es cierto? Que están celebrando el nacimiento de Jesús. No se olviden, Navidad sin Cristo no es Navidad. Jesús es la verdadera Navidad. Así que, disculpe, parece que nosotros estuviéramos a favor de la Navidad, pero es que es lo único que nos queda, ¿no es cierto?, para hablar con nuestras familias el día de Navidad. ¿No es cierto? Si no, ¿qué tenemos? Bendiciones.